tenemos una charla muy especial con una de las figuras más importantes del tatuaje en México y Latinoamérica. Alguien que no solamente construyó una carrera dentro de una industria complicada, sino que también creó toda una identidad alrededor de esta. Una historia donde el arte dejó de ser solamente una pasión para convertirse en una forma de vida. En esta charla conoceremos más allá de la tatuadora. Hablamos de sus inicios, de las experiencias que la formaron y de los desafíos que tuvo que superar para convertirse en la persona que es hoy día. Porque el éxito no se construye de la noche a la mañana, se construye con decisiones, con sacrificios, aprendizajes y una pasión que se niega a desaparecer. Resiliencia, emprendimiento y pasión es lo que vas a escuchar en esta conversación. Así que ponte cómodo para escuchar la historia de Xóchitl Herrera. Gente de YouTube que está viendo y escuchando esto, sean bienvenidos a una plática más. En esta ocasión estoy muy emocionado, muy contento por platicar, conocer un poco más de la historia sobre una de las tatuadoras más importantes, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Entonces estoy muy emocionado por platicar con ella. Muchas gracias por el tiempo, por haber aceptado y sobre todo por estar aquí, CEO de Backflag. Estamos aquí en las instalaciones, entonces también te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas del estudio, de pues este concepto que has creado ya desde hace años, que comenzó con la idea de que fuera el hogar de muchas artes, de muchas disciplinas y que se ha convertido pues ya parte fundamental de tu vida. Entonces, Xoch, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, muchas gracias por estar aquí. Y así como lo hicimos en esa charla que tuve con mi barbero, en donde me estuvo cortando el cabello mientras platicábamos, pues ahora vamos a hacer lo mismo con Xoch, que aplique su arte, su disciplina, mientras vamos teniendo esta conversación. Entonces pónganse cómodos porque vamos a escuchar la historia de una de las mejores tatuadoras que tiene la República Mexicana. Xoch, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Qué contento bueno. de que te voy a hacer una hormiga para representar a Azcapotzalco. Siempre firmes, siempre toda la vida nacidos en Azcapotzalco y yo creo que los años que nos faltan, entonces me alegra mucho que también me tatúes algo que significa bastante para mí, que ha estado acompañándome durante literalmente toda mi vida y mis generaciones atrás de mí siempre han sido de Azcapotzalco. Mi familia siempre ha sido de ahí, yo evidentemente siempre he sido de ahí, pero tengo un cariño bastante grande a la delegación. Entonces, también gracias por esa Y a mí me hormiguita. gustó mucho que escogieras algo mexicano. Desde hace aproximadamente 2 años estoy desarrollando es la primera vez que lo voy a mencionar, Sí, como un estilo muy particular que le puse Mexican Soul para poderlo meter en algún bloque. ok. Principalmente está sucediendo que vienen muchos extranjeros a tatuarse algo de México, Sí, claro. pero tienen algo en particular entre la plática que si son de Estados Unidos, en algún momento en el high school dejaron de querer ser mexicanos para poder pertenecer como a la comunidad, porque se veía como mal que fueras mexicano y Sí, que sí, sí. hablas español. Y entonces renegaban de sus raíces y ya que son más grandes, pueden solventarse solos, ven la vida diferente, Ya vienen a que, México a conocer sus raíces sí. y me buscan muchísimo para hacer justo tatuajes que representen eso. Ok, Y sí, está sí, muy va cool. como con el estilo. No, aparte también, pues Black Flag se ha convertido también en uno de los estudios como por excelencia en la ciudad, ¿no? Que ya tiene pues toda la historia y que justo, ¿no? Vienen muchas personas también por la zona en donde está ubicado, pues también me Exacto. imagino que tiene mucho flujo de extranjeros que buscan también ese recuerdo, ¿no? O Ajá. pues vine, conocí, me quedé con esto, me quiero llevar algo más Los allá tatu de souvenirs, conocer. ¿no? Claro que sí, Y a entonces ver pues qué muchas tal viene. gracias. Ese freehand, la verdad, te quedó increíble la combinación ahí de varios estilos que, Mezclamos varias hormigas. Hay muy poca referencia como de cultura tolteca o algo así que tenga que ver con hormigas y encontramos una combinación perfecta. una combinación muy buena. Entonces, muchísimas gracias. Me da mucho gusto, me alegra tener un poco de tu arte conmigo que me va a acompañar toda mi vida. Te lo agradezco Gracias. mucho. Y pues como se llama este concepto de cuéntame tu historia, en lo que me vas plasmando tu arte, pues vayamos platicando un poco de tu historia, empezando por de dónde naces, eres de aquí de la ciudad. Sí, nací aquí en la Ciudad de México, en La Gineco 4. Ok, 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 ¿qué colonia es? ¿Qué delegación es? Pues está en Tlalpan, pero no sé exactamente Ok, la la colonia. colonia, ok. Alguien que sea médico o que que, haya ido que ahí nos seguramente diga sabe. exactamente de dónde es. Voy a empezar. Sí, adelante, adelante. A ver, antes de continuar, me dices qué Sí, sientes. adelante. ¿Está Perfecto. bien? Sí, sin ningún problema. Ok. Entonces, toda la vida de la Ciudad de México.
En algún momento he vivido, pero pedacitos muy temporales. Cuando voy de viaje me quedo un ratito, pero en Vallarta, en Sayulita, un Ok, tiempo en Costa Rica, pero fue más que nada viaje largo, ¿no? ok, ok. Pero Ujú. siempre regresaste aquí Sí. a la ciudad. ¿Y cómo eras de niña? ¿Siempre tuviste esta parte artística? ¿Se fue desarrollando en el camino? De niña era muy, muy tímida. Yo creo que principalmente siempre trataba de hacer lo correcto, como que las reglas no me son difíciles de seguir, hasta se me hacen adecuadas, Ok, pero no me sentía alguien que dibujara muy bien porque mi hermana, que era más grande, pues en ese momento dibujaba mejor que yo ok, y sentía que lo mío no estaba tan bonito, ¿no? ok, 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 Pero lo raro es que desde primaria vendía dibujos de Keiko, que antes era una ballena, donde era Six Flags, que ahora se llama, antes se llamaba Reino Antes Aventura. era Reina Aventura, ahora es Six Tenían Flags. una ballena y Ajá. estaba como de moda cuando la trajeron, o no sé, pero Ok, sí, en sí. un librito sacaba esos dibujos calcados, los coloreaba. Mi hermana me ayudaba como a sacar los, bueno, ella los hacía y yo se los copiaba. Ok, Y de ahí, cambiaba bienes o dinero para comprarme cosas con niños de la primaria. ok, ok. Ujú. Siempre, siempre, entonces siempre fue estando presente el tema del dibujo, del arte, Ajá, desde tu hermana, ¿no? pues Siempre eso es estuvo en lo que casa. recuerdo, mi principal acercamiento a poder mantener cosas que quería por medio de dibujos. Ok, eso está bien padre porque, pues al final lo haces tal vez sin esa intención de voy a dedicarme a esto, voy a hacer esto, pero lo haces como ese intercambio, ¿no? Como mencionas de, pues les voy a dibujar y de ahí puede haber una ganancia que al final te va forjando y te va enseñando y pues vas practicando, ¿no? Lo que eventualmente Y pues se además va a tus convertir. primeros acercamientos a cómo generas dinero o algo para obtener lo que quieres, te marca mucho, porque hasta la fecha me gusta mucho hacer trueques. Ok, Disfruto mucho, seguido llegamos a hacer como alguna campaña donde trae algo que tú consideres sí, sí. importante y lo puedes cambiar por un tatuaje para arreglar un tatuaje que Ok, no te ok. guste, ¿no? Porque con esta ola que hubo de muchos tatuadores que estuvieron en escuelas o algo así, hay Sí, sí, sí. tatuajes que están muy feos, o con el paso del tiempo tal vez el tatuaje que tienes ya no te está representando en este momento, ya se ve viejito, y no, lo que quieres hacer normalmente es como arreglarlo, pero al final ya no te tiene sentido, entonces poder Sí. hacer un adecuado cover que lo de abajo no se vea, Ujú. sin necesidad de pasar por un láser, Sí, sí. creo que es algo como muy valioso, donde nada es para siempre y todo puede llegar a ser modificado si lo necesita, Ok, excepto sí. la muerte, ¿no? Porque sí, eso No, y no. aparte lo adaptas también, ¿no? También juega esa parte en donde, bueno, tal vez no necesariamente te vamos a encimar o tapar el tatuaje que tienes, sino lo vamos a adaptar con otra historia, tal vez otra cosa que la persona esté viviendo, que sea diferente a cuando tiene ese tatuaje y que ya tú hagas como esa mezcla de ambas cosas entre lo que ya tenía y lo que pueda tapar y pues si lo hace así como dices, como con el trueque y eso también está bastante interesante, ¿no? Resignificarlo, Sí, como al exactamente, 100%. resignificar ese tatuaje yo creo que también tiene eh, bastante peso emocional tanto para ti como para la persona que lo está tatuando, ¿no? Y Porque, lo importante es que es un reto. Cuando trabajas en piel nueva, pues puedes hacer lo que quieras, pero cuando está algo abajo, lo que tienes que hacer es camuflajearlo, que no se note que está usando las mismas líneas para crear otra figura. ok, Y eso me gusta mucho, como es algo que me genera, después de tanto tiempo tatuando, ya como nervios o algo así. ok, de que sí vaya a cubrirlo bien, ¿no? De que Ujú. sí no se pueda ver. Oye, ¿y de dónde nace esta? Porque, pues, a ver, odontología, veterinaria, arquitectura, diseño, un poco de todo has tenido en tu vida. ¿De Pues dónde la nace carrera esta que disciplina? estudié fue diseño integral en Bellas Artes. Las demás fue porque cuando era muy chica mi idea era ser veterinaria y me metí un semestre a estudiarlo, pero al final fue en pandemia y era en línea y fue muy Mm, complicado y mi hija era muy bebé y como que lo dejé. Además no me gustó mucho el perfil de la universidad que escogí. ok, Ya había estudiado ahí la preparatoria, pero como que para la universidad no, como, no lo sé, prefería entrar a la UNAM o algo como más ok. real. ¿Cómo crees que haya influido el tener ese gusto por esas disciplinas a como eres hoy en día? Porque al final muchas veces hacemos cosas o estudiamos cosas o tomamos cursos o aprendemos de cosas que
no creemos que nos puedan funcionar en un futuro y llega un momento en el que dices, pues yo conozco o soy así porque estudié o me fui por estos caminos. ¿Cómo crees que eso te haya ayudado a Yo creo la que una persona que eres? persona siempre ha sido multidisciplinaria. No me puedo quedar haciendo una sola cosa porque pareciera como si me seco de Ok, como de creatividad o algo así. Que al mismo tiempo eso ha sido como un poco criticado, porque en el medio del tatuaje dicen que el tatuaje es una novia celosa, ok, que si no estás ahí al 100% no te posicionas, pero realmente yo creo que no es eso, sino la disciplina que puedas llegar a tener. Y aunque, por ejemplo, la carrera de veterinaria o fisioterapia que me metí hace unos meses, eh, todavía no sé si voy a continuar, ok, la, esa probadita de algo, a saber un poco más de la vida, me emociona mucho. te gusta. Y ya cuando algo me clavo muchísimo y me empieza a dar como obsesión, te puedo llegar hasta el final de algo, ¿no? Ok, te gusta el Mm, conocimiento en general entonces. exacto, o poder experimentar. En algún momento el Universal me sacó una nota que era emprendedora serial. Sí, sí, ¿Sí la viste? sí, sí, sí. Me dio mucha risa cuando la vi. Pero al final es que en un momento Black Flag estaba muy bien y yo tenía muchas ganas de comerme el mundo. Y lo que quería era generar proyectos para otorgarlos a mi familia y que tuvieran como otras formas de ingresos. Ok, Entonces, un salón de belleza, una cafetería. La cafetería tenía pensado regalársela a mis sobrinos, pero al final ok, las circunstancias hicieron que no se pudiera. ok, ok. El salón de belleza era para mi mamá y se lo terminó quedando mi hermana. Eh, Hice una escuelita para mamás con bebés Sí, sí. que se llamaba Moms Working y luego mutó. Ahí me asocié luego cuando en pandemia me separé, cambió a Mutua Workplace. Ok, Y era para que papás y mamás que quisieran llevar una crianza respetuosa y no meter a su hijo a la guardería, pudieran ir a trabajar ahí de manera como remota o como si fuera en casa, ok. pero fueran este espacio donde había un espacio para las mamás y tuvieran como los saloncitos Sí, para como los una bebés. ludotequilla, ¿no? Para los Tratando niños. de dar algo al mundo que, porque pensaba, bueno, el tatuaje es algo suntuoso, que lo quieres porque te gustó, como más un capricho, no Ujú. es algo que la humanidad necesite para sobrevivir. Sí, claro. ¿Cómo le puedo dar al mundo algo de lo que me ha dado el mundo a mí, ¿no? Como regresarlo. Y veía mucho que es en las infancias donde se tiene que preservar esos espacios donde no existan esos huecos de abandono, porque es Ok. horrible cuando dejas al pequeñito en la guardería, está chillando y chilla toda una semana, dos, Sí, sí, sí. hasta que entiende que su voz no es importante, que por más que grite, chille, su mamá no va a venir, que está solo en el mundo y es algo que luego no entendemos por qué de grandes tenemos como una especie de depresión extraña, que no Sí. sé de dónde viene, igual se originó ahí. Obviamente llevar una crianza respetuosa como lo hice con Livia tiene sus consecuencias de tener un niño caprichudo que quiere las cosas en el momento, Ok. que para poderlo llegar a adaptar a la como al sistema cuesta un poco más de trabajo que lo entienda desde un momento hasta que llega a analizar las cosas lo puede ir cambiando, pero considero que la educación realmente es una domesticación del humano Ok. y domesticado domestica y entonces hay que cambiar un poco esas cosas Ok. para poder hacer un cambio real. Bien. Siempre has liderado bastantes proyectos. ¿De dónde crees que te nazca esta parte de querer ser emprendedora, de querer comerte al mundo? De dónde nace todo eso? Porque Yo no es creo que del fácil. saber, o sea, no se me hace difícil poder crear una empresa desde cero. Ok. Como que me la imagino y la vida me da todos los medios para lograrlo. Todavía no sé el propósito de llegarlo a hacer, porque me imagino que por algo lo hago y me va a generar conocimientos extras. Mm, pero en algún momento llegué a pensar que me tendría que dedicar como algo paralelo, a ayudarle a personas que tengan una idea de su vida, lo que quieran lograr, Ok. y yo lograr los medios para que se vuelva realidad y ya la parte operativa, que es lo que más flojera me da que eso, Ok. ya dejárselo, ya te toca a ti, ¿no? Ok. Ok. Pero bueno, al final sale esta película de Wish, donde le cuentan al rey de ese país, no sé qué era, sus deseos, él se los guarda y se los vuelve realidad en algún momento, ¿no? Ok. Y me vi como viendo eso, diciendo, chispa, no estaré. Pues cada quien tiene que ver sus medios para lograrlo y si no lo logra tal vez es porque no le corresponde. Tal vez. Y como que decidí este año principalmente cerrar la cafetería el 31 de diciembre y dedicarme 100%
otra vez a Black Flag, porque Ok. lo posicioné muy cabrón los primeros 5 años, Sí, sí, sí. y luego nace Libby como en el sexto, Ok. me quise dedicar a ser más mamá Sí, y a hacer claro. otras cosas porque no puedo estar quieta, Sí, y ahora creo que es momento para regresar y hacer que Black Flag vuelva a estar igual de alto o más que cuando lo dejé dormido. ok. Me dio algo muy fuerte, es que me separé del papá de Libby, que él estuvo aquí cuando empecé Black Flag, Ok. pero éramos muy amigos hasta que decidimos tener a Livia, y luego él quiso que fuéramos realmente como una relación bien, y me dio como una depresión que no puedo entenderla porque nunca la traté, solo la llevé así, y con la intención de que él me alcanzara, porque lo que él se quejaba era de que yo siempre estaba haciendo algo que no podía seguir el ritmo, se sentía menos, Ok. muchas cosas. Dejé de hacer cosas y me quedé como también yo dormida. Ujú. Ese tiempo en lo que él se ponía las pilas, le caía el 20. No me gustaría contar por qué nos separamos en No, no realidad, te porque preocupes. siento que no me gustaría como exponerlo, No te pasa nada. pero creí que iba a agarrar la onda, iba a decir, ok, ya estoy aquí para ti, ya, para la familia, ¿no? Sí, Principalmente. claro. Pero separados era mejor papá para Livia que estando juntos, entonces decidí como aguantarme eso que estaba sintiendo para que él fuera también mejor persona de lo que estaba haciendo antes, ¿no? Y que pudiera hacer sus cosas. Pero yo creí que en algún momento íbamos a volver a estar juntos, y la cafetería la mantuve así también como medio dormida, aunque ya no me motivaba tanto tenerla, para que cuando regresara, era un proyecto que habíamos puesto juntos, Ok. antes de pensar en ser pareja. Y entonces que, que empezáramos o retomáramos donde nos habíamos quedado. Y ya el año pasado me empezaron a caer como muchos 20 de qué estaba haciendo, que realmente estaba como dormida, sin verme ya como ni siquiera tatuando tanto. Sí, sí, sí. Y fui cerrando uno por uno de los proyectos que tenía. Ok. Como ya estoy muy desgastada, no estoy llegando a nada, estaba como post pandemia me sucedió que todos los proyectos era como si fueran nuevos. Ok. Entonces tenía que dedicarle a todo co- como desde cero. Y el miedo de soltar, cuánto tiempo iba a durar. Y luego ya cuando se acabó, la economía estaba medio rara y yo estaba tan partida que no le podía dedicar tiempo a nada al 100%. Ok. Entonces poquito a poquito fueron muriendo, o yo decidí como matarlos. Y ahorita este año decidí solo estar con el estudio, con Black Flag. Bueno, es que también es parte, ¿no? O sea, eso también creo que habla también de cómo eres tú como persona, el también saber soltar y tomar esas decisiones de, ¿sabes qué? Ya no me está convenciendo, ya no me estoy sintiendo tan plena con tales proyectos y tomar la decisión de cerrarlos. Creo que también pues habla de esa fuerza y esa madurez para tomar la decisión, ¿no? Cuesta Porque, trabajo, es exacto, como, porque no es sencillo, porque al final es como pues sí, o sea, es algo que tú iniciaste, que lo iniciaste con una energía y con un positivismo distinto que pues al final conforme van avanzando las cosas va cambiando, ¿no? Y suele ser complicado tomar esa decisión de, ok, voy a darlo de bajo un tiempo, voy a retirarme de esto, ¿no? pero por ejemplo en la cafetería, que es algo que me gusta mucho porque me encanta hacer cosas hacia los demás como un servicio. Lo que mató la cafetería principalmente fueron la actitud de las personas que se emplean para esos giros, que aunque tuvieran muchas ganas tal vez de hacer algo, hay una apatía constante de que hay que Mm, estar motivando a la gente. Y ok. muy diferente al medio de tatuaje, que los tatuajes se motivan solos porque lo que quieren es tatuar. Sí, claro. Pero aquí es de, bueno, si no vienen clientes o sí, a mí me da igual, a mí me van a pagar mi sueldo, ¿no? Ok, ok. Y querer hacer cambios de vamos a hacer ahora pasteles. Ay, nos vas a pagar más. Si no está saliendo, ¿cómo lo voy a lograr? Ok, ¿No? Hay que como ponernos la camiseta, o podemos hacer que se vendan estos pasteles, no sé, afuera, y de ahí ya nos vamos micha y micha, yo pongo, y ahí podemos tener más, pero las personas no como, o desconfiadas como esa actitud de domesticación donde contra el patrón, ok. cuando realmente hablo con muchos emprendedores pequeños, digo que antes con una sola cafetería te mantenías bien, pero ahora para que tengas un ingreso cuando menos de unos, no sé, cada cafetería te podría dejar una ganancia de 20,000 pesos de Ok. la chinga que te metes, Sí, sí, sí. tienes que tener tres o cuatro para que cuando menos tengas Fuera un un sueldo poco adecuado, ¿no? redituable, ¿no? Pero de ahí son más riesgos porque son más empleados, Sí, claro. que alguien se queje de cualquier cosa, estar con Sí, cosas más de gente también. prestaciones, y es demasiado dinero.
Y a veces pienso que también nos venden la idea de ser emprendedor y ser independiente, pero al final, los primeros 5 años donde posicionas una empresa, te dedicas a pagar permisos, o sea, un buen de cosas, Sí, sí. y ya después de esos 5 años ya tal vez te da un poco de ganancia, y después ya viene como un bajón de energía, Sí, claro, de pues que ya fue mucho tiempo. sí, ya le dedicaste tiempo y energía a algo, ¿no? Y no, y sobre todo en tema de emprendimiento, pues nunca es como que haya resultados inmediatos, siempre es un proceso en el que, como dices, hay tal vez un momento de ganancia, pero luego esa ganancia pues se ocupa para los gastos que hubo en un principio, entonces pues no es fácil, por eso te comentaba de dónde viene todo eso, de tomar esas decisiones y decir yo voy a aperturar, yo voy a abrir, yo voy a hacer, Yo porque pues creo no que solo cualquiera de puede dar conocer. ese salto. Cuando abrí Amargo era me llegaba alguien de, es que necesito trabajar para estudiar, no sé qué, vente, quise hacer todo por horas Ok, y que ganaran por horas. Entonces venía alguien que tenía 3 horas disponibles, que trabajaba esas tres y alguien que trabajara cinco ok, y ya se compensaba. Pero luego me enteré que en México está prohibido eso, que solo los maestros pueden ganar por hora. ok, Cada persona que metía era como tener un gatillo en la cabeza porque pues es un empleado en realidad y no le estás cumpliendo ni sus 8 horas, ni su salario mínimo, ni lo que, o sí, sea, sí, si sí, trabaja menos de 8 horas ya es tu bronca, pero no puede ganar menos de una cantidad, ¿no? Tal vez la mitad de medio tiempo, es lo único. Y entonces era como, en serio tuve una decepción del sistema rotundamente, pero todo esto me sirvió como para entender cómo funciona. justo, Y el entender cómo funciona me deprimió un tiempo, me escondí en el bosque. Yo estaba viviendo en Tlalpuente, me vine para acá el año pasado y como que ya no confiaba en la sociedad, ni en el sistema, ni en lo que nos dan de comer. ok, Y empecé a criar gallinas, ok, tenía una puerquita. no, Mi plan era poder que algún momento matar a las gallinas y comerlas, pero eso no lo logré. no, muy difícil, no te encariñas, no, sí, Pues en realidad es que al final, para tener vida, tienes que comer vida. eso es, Aunque las plantas, según nos sientan, no, sí, pero todo también, tiene que estar vivo, si no, no sí, puedes comer claro, nada inerte. Pero la vida real es, en verdad, aunque te duela, tienes que mantener a tu familia y no entrar en el sistema donde te comes lo que alguien más produjo. Siento que es lo más adecuado, ok, que todo el mundo supiera cómo hacerlo. ok, o sea, todo eso de que te fuiste al bosque y así vino del darte cuenta de estas cosas que mencionas, No, porque siempre me ha gustado la naturaleza, los animales. ok, Cuando era niña, hice un club que se llamaba Club Protege tu Ambiente. Es ok, que eso tenía 8 años. ok, Pero había uno en ese tiempo que era algo que tenías que marcar un número, 4, 5, 6, 7, no me acuerdo, era un comercial, ok, por si veías fugas de agua en tu colonia y ok, eras como rescatador del agua. ok, ok, Y entonces, viendo eso, vivía en una unidad habitacional muy pequeñita, pero tenía todos los árboles bien feitos porque los habían recién plantado y eran de esos palitos que iban a crecer en Ajá, algún apenas momento. iban creciendo, ajá, Y entonces el dinero que llegaba a juntar, de que siempre he ahorrado mucho, compraba arbolitos de 1 peso, bueno, de 1000 pesos en ese tiempo. ok, En, como que daba ternura, yo creo que me daban más baratas las cosas, me los daban medio marchitos, ok, pero yo juntaba a todos los niños para ir a y plantar, los recoger plantabas, basura, ok, les hice sus credenciales, ok, ok, y me lo tomó una amiga que le daban celos, Ush. hizo un club igual, ya todavía me sacando. Pero siempre he tenido eso, como que siento que la vida real es como enfocarte en las otras especies. Ok, entonces desde muy chiquita has tenido esta parte de querer hacer, ¿no? Como dices, no, Ujú. no estar quieta, querer ver por dónde y como creo que tienes mucho esto también de generar comunidad, ¿no? O sea, ya lo platicaste aquí con este proyecto que hiciste desde niña hasta cuando fundaste Black Flag, que justo fue como de quiero crear esa comunidad de varios. Por eso le puse crew, pero al final también tienes que entender ahí que los tatuadores ven por sus intereses. Hasta ahorita el crew que está me cae muy bien. Cuando empecé me tocó traer tatuadores que tenían más años de experiencia que yo. Y son los que, ahí está padre, el estudio era de los más grandes de Latinoamérica. Ujú, Bueno, eso no está bien. Entonces llamó la atención a personas internacionalmente, empezaron a llegar visitas. Había un tatuador en ese tiempo que le dicen el flaco, que él conocía a mucha gente, ok, pero su personalidad es muy difícil, es muy adicto y entonces era
mucho estrés, que Sí, sí, sí. él era que trataba de manipular a todas las personas por medio de imponerse. Ok, Y yo soy alguien que soy muy armonizadora, entonces su personalidad me ponía súper estresada. ok. Para mí al principio fue muy fuerte Black Flag, que se me hacía como lidiar con artistas, sentía que era como muy pesado. Ya después cuando puse la cafetería y vi que está más cabrón lidiar con personas que hay que motivar, Conversación, ok. dije, "Ay, la otra está bien fácil y se da solo, nada más hay que no engancharte emocionalmente. Ok. ¿Qué No, está pues, la línea? ¿Quieres ver? pues es que también. Vamos a meterle Perfecto, muy sombritas. bello, bello, bello. ¿Se alcanza a ver ahí, cámara? ¿Se alcanza a planear ahí cómo se va viendo? Digo, igual ahorita vamos a hacer unas tomitas específicas de cómo se ve, pero ahí para que vayan viendo. Pues que mencionas un punto muy importante, ¿no? O sea, también lidiar con los egos de la gente y, como dices, estas conductas tal vez adictivas en diferentes sentidos, pues para un proyecto que va empezando y para el enfoque que querías darle, pues sí era algo Ok. complicado, ¿no? Algo que al final, pues tal vez en una cuestión de tatuaje, pues o hacían muy buenos trabajos, pero pues ya la cuestión armoniosa dentro del estudio ya era complicado, ¿no? Ujú. El, algo que me pasó también fue que nunca, no, un amigo que se llama Javi Gabana me dice, es que tú no quieres ser empresaria, tú quieres tener amigos. Me cuesta mucho trabajo tenerme que imponer ante las personas. Si alguien quiere hacer las cosas porque la quiere hacer, va a ser siempre muy valorado, pero si no la quiere hacer, no obligo a nadie. O sea, así vamos a hacer este flash, ¿no? O vamos a arreglar el estudio. Y si alguien no quiere participar, dejo que tenga libre albedrío, ¿no? No me Ok, impongo. Me gusta más así porque sé que las personas que están en este momento están porque quieren y no como no, porque igual van te a da tener un esa pauta beneficio o para porque estás saber. imponiéndote, ¿no? Sí, 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 o sea, te da esa pauta para saber, obviamente, si tú estás viendo que, aunque tú no digas las cosas o impongas la cosa y la persona lo hace y se ofrece a hacerlo, pues también te da como De una ahí ya se pauta de ganó mi decir. corazón. Es muy valorado. Sí, o sea, tienes esa pauta de decir, bueno, yo sé que esta persona, o sea, puedo contar con su apoyo para ciertas cosas, ¿no? Sin estar como dicen por ahí, de estar arreando, ¿no? Estar ahí diciendo, oye, haz esto, oye, lo otro. Entonces, sí, ¿cómo fue lidiar con eso? Digo, ya mencionaste un poquito que fue un poco complicado el tema cuando iniciaste Black Flag por el tema de los tatuadores, de los egos, las conductas. Solo he corrido a dos tatuadores en toda mi vida. Bueno, Ok, pero siento que la vida solito te acomoda lo que deseas en algún momento, sin necesidad de hacer eso, ¿no? sí, claro. Y esas limpias de tatuadores estuvo bien porque también se iban con ellos personas que ya no estaban aportando lo mismo, creo. Y llegaba a ser como, al final, que estresante decir, chin, bueno, algo que sucede mucho en los estudios es que posicionas al artista, llegan, no sé, sin seguidores, que eso me Sí. pasó al principio de, ay, a ti te faltan seguidores y vino tal famoso a tatuarse, te toca, Ujú. ¿no? Ok, Para que lo subas, no sé qué, ya estaban fuertes y se iban del estudio para poner su propio estudio. ok, Y era de aquí con los clientes que habían hecho acá, ¿no? Y era de, qué triste. ok. O sea, como un tatuador de Hermosillo siempre me regañaba y me decía, es que tienes que ver por ti, primero tú, ¿verdad? Pues que aunque yo esté tatuando todo el día, no me voy a dar abasto y prefiero distribuir esa abundancia entre todos, ¿no? Sí, Ya si esa persona juega chueco, no da el reconocimiento, ya será algo que quedará en su corazón. sí, sí, sí. Tal vez es su personalidad y así lo vio desde niño y no sabe cómo hacerlo diferente. Ok, Pero sí, cada vez que se iba como algún tatuador que ya estaba posicionado, se sentía un bajón de citas o de ingresos. sí, sí, sí. Y sé que es algo que le pasa a todos los estudios. Sí, pues al final es un Mm. flujo que va teniendo, ¿no? El estudio y obviamente al quitar, poner, mover. Y creo que en general, ¿no? Hasta en grandes empresas, pues si tienes un equipo y lo vas cambiando o vas reacomodando plantillas, pues obviamente el flujo de cómo va fluyendo todo, pues No, por va ejemplo, variando. tienes algún director creativo que trabaja en agencias de publicidad y se ve el director, se lleva las cuentas muchas veces porque es el que tiene contacto con el cliente. Exacto, o sea, se va Y aunque moviendo él diga, todo. no, no la puedo llevar, pues pone su agencia y el cliente dice, ah, yo tiene agencia Juanito Pérez, vámonos con él. Y dentro de todos los proyectos, me imagino que hubo un punto en el que te llegaste a cuestionar así de que esto en realidad está valiendo la pena. ¿Cómo fue lidiar con esos pensamientos
Pues me imagino que se suelen tener mucho más en esa cuestión del emprendimiento, de que Sí, digas, fue como a veces no poder dormir. Por ejemplo, Amargo, lo que me pasaba es que desde hace un año antes de que lo cerrara no estaba dando, estaba en números rojos. Yo no tenía como energía y estaba muy desgastada. Dejé de liderar al equipo, entonces cuando quise regresar a liderarlo estaban todos rejegos, no querían hacer como las cosas. Traté de hacer cartas administrativas y no las quisieron firmar, no "Mm, sabía cómo lidiar con eso. ok, Y lo mantuve un rato porque decía, ¿cómo voy a dejar a estas personas sin trabajo? ¿No? Me pesaba mucho. Y le estuve sacando mucho a Black Flag para meterle allá. Bueno, no a Black Flag en realidad, mi trabajo, porque normalmente a Black Flag siempre le dejo como sus ingresos ok, y lo que yo gano es lo que o lo ocupo para probar, jugar o ok, salir. sí, 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 Pero al fin de cuentas mis ingresos se quedaban en Black Flag, esto crecía y más. Y lo que me sucedió fue que este diciembre había pensando y pensando porque como que rumeaba mucho en las noches que iba a hacer. Hablé con una chica que estaba abriendo una sucursal de su restaurante que estaba muy choncho y los empleados que tenía se los podía pasar temporalmente porque necesitaba como para abrir eh, una racha de más empleados y luego iba a... Entonces les iban a pagar más, iban a tener más propinas porque ganaban casi lo doble de su sueldo en propinas y les propuse que, ¿qué tal si se pasan para allá 3 meses? Yo cierro la cafetería, rediseño las cosas, la pinto, arreglo cosas que me generaban mucho estrés. El piso era de cemento pulido, pero ya estaba como levantado. ok, Se veía bien, pero iban muchos viejitos porque estaba en Escandonia, me daba un pavor que se fueran a caer. sí, Era algo que como que no me dejaba dormir pensando, y si se cae alguien, fallece, ¿qué va a pasar? O sea, como sí, sí, es sí, mi responsabilidad y entonces era mucha ansiedad, pero no tenía el dinero para hacerlo porque tenía que estar sacando los gastos y además tenía que cerrar la cafetería para poderlo hacer una semana y entonces era como todo en contra. Si cierro ya no tengo los ingresos para pagarle a los empleados y qué voy a hacer así, ¿no? sí, 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 Y les ofrecí, se pusieron como a la defensiva, que tenía que liquidarlos, ok, que era como si los corriera, que qué fácil. Y yo no, es verdad que quiero seguir con ustedes. Obviamente sí hay que cambiar algunas cosas, van a haber reglas, cambiamos un poco contratos y cosas así, pero mi idea no soy alguien que diga algo y haga lo contrario, como que mi palabra me pesa mucho. ok, Y si no, si lo llego a hacer, que me ha pasado, estoy sintiéndome mal pensando que la regué porque no dije lo que tenía que hacer y pidiendo disculpas. sí, ¿no? Entonces ya descubrí que no, para mí no es como esa actitud, Es de como imponer algo, ¿no? Sí, es como, porque la que sale perjudicada ahí soy yo, como porque no puedo dejar de pensar que no fue mi palabra. sí, o sea, te afecta más en lo emocional, ¿no? No Ajá. tanto o sea, y creo que es cuando más afecta, ¿no? Cuando es en lo emocional, Sí, porque, si me valiera todo, tal vez sería más fácil. sí, ¿no? Porque te afecta directamente a tu persona y obviamente eso desencadena más cosas en cómo eres con los demás, porque pues si tienes esa carga emocional o eso como tú dices, ¿no? De pensar en esto, esto lo hice de cierta manera, pues también va afectando al círculo que te rodea, porque pues no que te desquites directamente con ellos, pero implícitamente si puede haber un cambio de actitud en cómo eres con las personas que te rodean. Ujú. Y antes de emprender de todo esto, para esa Soch que iba iniciando de 19 años, ¿cómo fue iniciar en el mundo del tatuaje? Fue algo extraño, estaba yo en la prepa, tenía un novio ahí que era muy fresa, pero nos llevamos muy bien. Y entonces era el cumpleaños de una de sus mejores amigas. Pero ya me imaginaba el tipo de fiesta, de hecho me fui como medio disfrazada, diferente a como me vestía. Ok, Y en la reunión la mejor amiga llevó a su hermana, pero su hermana iba con la misma actitud, su media hermana, porque creo que estaba de visita en su casa. ok, Y ella estaba aprendiendo a perforar en un estudio que se llamaba Galerita Tattoo, que estaba en la zona rosa. ok. Y entonces estuvo increíble porque fuimos a la Paz 32, no sé si todavía existe. Y al final nosotros, ella y yo nos sentamos en otra mesa y la fiesta estaba en otro lugar y estuvimos platicando muchísimo, me cayó muy bien. Ok, Yo ya había jugado a perforar, amigos, pero con materiales que no eran adecuados. ok, Les perforé orejas, no sé, un buen de cosas. eh, Porque yo me perforaba sola. ok, Entonces me empezaron a pedir que se los perforaba y los hice así. Entonces cuando fui a visitarla me ofrecieron que si no quería aprender a perforar.
y al día siguiente llegué como con 10 personas diferentes, me asesoraron, todas me quedaron súper bien y al poquito tiempo me quedé a trabajar ya ahí Ok. como aprendiz, pero realmente como luego no había personal, los resolvía yo. Habían perforaciones que no podía hacer, que en ese tiempo estaban de moda, se llamaban superficiales, ¿no te acuerdas que o lo llegaste a ver? Que eran como un barbel de lengua, pero tenía dos bolitas que salían de la piel, pero todo lo demás estaba interno. Ah, ya, sí, sí, No sí. funcionó porque esas se terminaban botando, era una perforación no Sí, o sea, adecuada. atoraban mucho, ¿no? Ajá, Con la prenda. y esas eran las que como... Es que creo que tengo ya precargado cosas que siento que no son adecuadas a hacer. Ok. Entonces se me hacía ilógico atravesar la piel o hasta el músculo, o sea, Sí, sí, que sí. depende de qué tan profundo sea, ¿no? Sí, ok. Y entonces eran cosas que yo decía, ching, yo no me meto en eso, ¿qué tal si, o sea, cómo se va a regenerar la piel después? Cuando perfora solo lo superficial como ceja o algo así Sí, está muy es relax, más relajado. pero me generaba ansiedad. Y que además se fueran a botar, decía que cochinada. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en ese estudio? En Gallery duré mucho tiempo. Mi primer jefe, ahorita que fue en el medio, es Héctor, mala suerte le dicen, y ahorita está trabajando aquí conmigo también. Ok, qué Nos hicimos bonito, qué socios cool. en la parte de joyería. Ok, Estoy bien contenta porque lo quiero muchísimo y duré mucho tiempo en ese estudio porque le cuidaba mucho su espalda. ok. Y me funcionaba porque yo solo iba 3 veces a la semana y estudié muchas cosas. Bueno, lo de dentista que dices no fue así, sino técnico dental. Ujú. Y en ese momento, como no sabía a qué me iba a dedicar, entré a estudiar eso porque era hacer como esculturas miniatura. Ok, No, esa no terminé odiando los dientes, ok, pero me funcionó mucho para tengo yo una obsesión cuando los dientes no empatan, ok. me genera como ansiedad, pero lo padre de hacer eso es que ya entendía por qué sucedía. Ah, ya, ok. Ya Entonces, le como dabas que, una explicación ajá. a lo que pasaba. Ok, Y después entré a estudiar diseño y seguía ahí trabajando. Entonces iba nada más 3 veces a la semana, los otros me dediqué, podía hacer mi tarea ahí. Y ahí fue donde empecé que en realidad a perforar, a tatuar. eso todo. Y bueno, mi primer tatuaje lo hice en uno que se llamaba cáustica. La primera vez que agarré una máquina, Ok, tatué a dos rayitas de un puntito súper chiquitas justo donde te estoy tatuando, ok, a Lalo Silva. ok, Y después el segundo fue también en cáustica en Coyoacán, en un estudio de también que estaba ahí sobre Centenario. Y en Gallery, es que no me ubico bien ahorita ya en qué momento, pero también en Gallery tatué mucho tiempo, pero no sé si fue antes o ok, después. sí, Pero sé que el primero fue a Lalo y luego el segundo fue un tribal aquí que me tardé muchos años y nadie, bueno, muchos días, y nadie me decía cómo se calibraba la máquina, nada más pasaban y se reían que no podía avanzar. Era un ambiente medio pesadito. sí, justo has mencionado, ¿no? En otras entrevistas así, situaciones incómodas, malas experiencias, pero ¿cómo crees que aprendiste de todas esas etapas? Pues yo voy a decirlo así, como que o sea, era algo que me gusta mucho hacer desde que lo empecé a hacer, Ujú, pero como no había mujeres tatuadoras y me agarraban como un poco de, sí, viene a jugar, ujú. yo trataba de mantener esa postura, como navegar con banderita, Sí, porque sí, era un ambiente literal, yo recuerdo que me estresaba mucho, sí, pero sí siempre he podido como sobrevivir en ambientes pesados siempre, ok, y me funcionaba mejor así a tomarlo, que supieran que lo estaba tomando en serio, porque sentía que no invadía el espacio. Eso apenas lo analicé este año, ok, o el año pasado, que estuve como pensando en eso. Me hizo una entrevista y era en línea, estaba un tatuador que se llama... Y estuvo muy padre la plática porque recordé muchas cosas graciosas, nos reímos mucho, pero cuando colgué me puse a llorar. mm, Empecé a recordar cosas que ya no eran, o sea, que no eran no agradables, lo pero volví no tanto por lo que sucedió tal vez ahí, sino cómo lo tomaba yo, o sea, mi cuerpo, ok, mis recuerdos. sí, Porque ahí le pregunté, ¿por qué nunca me enseñaste bien o se reían en la entrevista, ¿no? Y me dijo, es que realmente yo creí que no ibas a ser alguien en el medio, que no ok, estabas pasando. Entonces no te iba a pasar los tips ni hacer nada porque sí, parecía que estabas jugando. ok, Y yo, oh, ok, no, pues eso ya también te da, digo, ya con los años también lo ves de una forma diferente, ¿no? Como, pues es que cuando estás chico no sabes cómo sí, claro, manejarte ni cómo... Ahorita ya puedes llegar a controlar un ambiente si no te enganchas con la niña
herida o algo que te pasó de chiquito. Sí, claro. Normalmente cuando algo te hace llorar es porque te recuerda algo que viviste de infancia. Sí, sí. Y ya de adulto puedes tener una distancia crítica en eso, pero cuando eres adolescente o joven, muy joven, pues está muy cerca la infancia también. Pues es que, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Esas cosas que vives en la infancia, tal vez ni siquiera eres consciente, ¿no? De lo que estés pasando, pero cuando creces, pues sí te va a generar ahí, pues un issue interesante, en, pues cómo es tu persona hasta ese momento, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te pueden afectar más que otras Y yo creo que todos venimos a traumarnos a la infancia para resolver problemas de evolución en la adultez. en la adultez? ¿Por qué crees eso? Porque aunque hay personas que les fue súper mal, así que en la infancia donde abusos, cosas Sí, ya, muy fuertes, fuerte. y tienen un trauma que tienen que resolver, pero también alguien que tuvo la vida resuelta, que, no sé, tienen siempre algo que mi papá me hizo esto, ¿no? Ujú. O no he conocido a nadie que no tenga como un problema, aunque haya tenido la vida más privilegiada del Sí, mundo. sí, siempre hay Ujú. un O problema. ahora con Livia me pasa mucho que dudo mucho de lo que tengo que hacer. Y, o sea, me preparo un buen y estudio antes de la etapa que va a llegar y así, pero al mismo tiempo pienso que algo que digas puede ser dos niños gemelos, ¿no? Ujú. Y uno lo toma para positivo y el otro para negativo. ¿Cómo cuidas eso? Ok, Ajá. ok. Entonces, ¿cómo cuidar las palabras que dices, las etapas? No adelantar, porque cuando adelantas, hasta regalándole a un niño de 3 años un juego de 4, Ujú. lo vas a hacer sentir tonto porque no va a No poderlo vas a hacer, saber ¿no? usarlo, ¿no? Entonces va a creer que no es capaz. Entonces, como justo cuidar, ver las películas, que no vean películas antes de Mm, la etapa que les corresponde. ok. Justo para ya también digo una pregunta de cómo, o sea, después de todos los proyectos que fuiste liderando, que fuiste emprendiendo y así, ¿cómo fue el proyecto de ser mamá? ¿Cómo te fue con Yo eso? creo que se ve, parece cliché, pero es el proyecto más difícil, porque una vez que lo entiendes, ya cambió y es otra persona. Ok, Tuve un momento como, estaba Livia en la sala, sentada jugando como unas cosas, no sé, no recuerdo qué edad tenía, y yo estaba acomodando unas cosas en la pared, pero estaba ya de bebé. No sé si habrá sido esa o algo así que tenía ya en la casa. Y empecé a sentir extrañarla, pero la ok. tenía al lado. Y fue como un shock extrañísimo. ¿Cómo puedes sentir esa añoranza por alguien Que está que ahí tienes contigo. ahí, pero es que ya nunca jamás va a existir ese Eso, bebé? Y exacto. hasta me la tatué junto con mi gran danés que había fallecido más o menos por esa etapa, a ella como si fuera un Cupid de Angelito, Ok, pero su etapa de bebé. ok. Sí, es Ujú. que pues, es un cambio constante, ¿no? Como dices, justo cuando ya crees que le entendiste o que ya sabes cómo es, pues Ya no es. ya no es, ¿no? Y ya cambió. ¿Y cómo fue crecer con... ¿Seguías tatuando? ¿Seguías como en el medio del tatuaje, haciendo ese tipo de cosas cuando lo de tu hija? ¿O como mantuviste en pausa ciertas cosas? ¿O Yo quería cómo que el parto abordaste? fuera humanizado 100% y la logré tener en mi casa. Ok, Y entonces fue parto natural, o sea, todo estuvo increíble porque tenía pesadillas donde me anestesiaban ok, y cuando me despertaba ya me daban, aquí está su hija. Y yo, pero que, ¿cómo sé que es mía, no? Si ok. no lo sentí, Sí, sí, no sí. trabajamos juntas. Y estuvo increíble esa etapa, pero yo creí que iba a ser muy sencillo porque me decían, cuando es parto natural puedes regresar a trabajar a los 15 días, no te preocupes. Ujú. Y entonces compré un colecho, saca leche, todo lo que se pudiera. Y es que me están marcando. Ok. Mi idea era darle pecho, dormirla en el colecho, tatuar y luego que se despertara otra vez. Ajá. Pero no se me despegaba, si la despegaba se despertaba, la niñera estaba al lado mío con cara de preocupación que no podía hacer nada. Ujú. Tenía clientes esperándome porque en ese momento, antes de que naciera Livia, hacía 5 tatuajes diarios y no descansaba ningún día. Ok. Dejé de tatuar cuando me hinché muchísimo ya casi a la última etapa y me tocó tatuar a alguien que había perdido a su bebé. Pero en la sesión me estuvo contando lo que había sucedido. Ok. Yo empecé a sudar frío, me sentí muy incómoda, el tatuaje me estaba quedando muy feo, no sabía qué hacer. Y entonces le dije que no podía seguirla tatuando, que me disculpaba Sí, muchísimo, sí, sí. pero que la tatuaba ya que hubiera nacido Livia.
Ok. porque, O sea, estando tú embarazada. ajá, ya Ok, tenía como 8, ya casi iban a hacer. ok, ok. Y ahí fue el último tatuaje que quise hacer, porque además tenía que agarrar la máquina así, de que mis manos no cerraban, Ok, ok. y al final yo no terminé el tatuaje, como que no podía conectar con ella y me ayudó también alguien más a acabarlo. Ok. Como, no sé, creo que cuando ella quería la cita, yo estaba como muy saturada con la bebé y yo tenía ahí como el pendiente. Y así me fue pasando con muchos Con clientes de muchas que no cosas. los podía atender yo Ok, porque no me daba la vida, ni mi cuerpo, ni nada. Y los fui pasando con otros tatuadores y empecé a tatuar en algún momento 3 a la semana. Y luego ya empecé a subir a uno diario. A Libby le tocó estar, o sea, como le hacía crianza respetuosa y no tenía momentos de no estar conmigo cuando era muy bebé, aventaba las cosas y decía, adiós, Black Flag. O sea, entonces era muy penoso para los clientes. ok, Y fui tatuando cada vez menos, te digo que 3 veces a la semana nada más. Y ya cuando estaba un poquito más grande empecé a tomar piezas más grandes para hacerlas. ok. Y sigo haciendo o 1 a 2 al día para poder tener tiempo. Mi hija sigue yendo a la escuela hasta el puente. Ok, Entonces me voy para allá toda la mañana, hago cosas como tipo de oficina temprano y luego ya me vengo para acá en la tarde. ok. Es que sí, o sea, desde lo que mencionas de que estando embarazada te puede, ¿no? También mencionaste por ahí que a ti que te gusta el café, cuando estabas embarazada como que le perdiste también un poquito Me daba mucho asco el ese gusto al olor, café, ¿no? Entonces sí que pero es un ahorita dejé de cambio. tomar café después de que cerré Amado. Ok, Decidí desintoxicarme porque tomaba 1 o 2 diarios sí, sí, o sí. más, no sé. Y aunque pues puede ser algo que está permitido, en realidad sí tiene algo de droga y sí te cambia hasta el ritmo del Sí. corazón, No, pues es que sí es un, estimulante. exacto, al final va a provocar algo en tu cuerpo, ¿no? Como dices, tal vez no esté categorizado, por así decirlo, como una droga, pero pues al final la cafeína, el azúcar es algo que va a hacer un cambio en tu cuerpo, ¿no? Y No tomaba eventualmente... azúcar, pero Ah, bueno. con el café, pero No, bueno, yo creo que sabías sí. tomar café, ¿no? Desde el Ajá. café se toma Bueno, así, la ¿no? cafetería de especialidad también fue de las primeras que abrieron junto con Alma Negra, cuando la abrimos, que era un nicho muy chiquito y luego se empezó a super popularizar. Y luego ya había 1000 de especialidad y poca gente que consumía café así. Ok. Y de estos primeros estudios, bueno, en este primer estudio donde estuviste, ¿en qué momento se fue gestando la idea de montar Black Flag? ¿En qué momento fuiste empezando a Duré mucho pensarlo? tiempo en el de Coyoacán. De los primeros estudios que me abrieron la puerta para ser tatuadora, como ahora le llaman residente, Ok, fue uno que se llamaba Electric del DIC, se llama así el perforador, por La Joya, ok. o por allá. Y ya se me acabaron los papelitos, déjame ir por... Y que se alcance a ver, digo, ahorita echamos unas tomas más a detalle, pero para que ¡Qué se alcance a bonito! ver, está, Lo hicimos en puntillismo en realidad, con una sola aguja. está muy cool. Esa combinación de las patitas así de la imagen que buscamos con las antenitas, pero la parte de la colita de otro creo que le da Es como esa, único. esa autenticidad de Tal todo, vez ¿no? alguien hace muchos años hizo uno así, pero no sé, preservó. Ok, no, eso está muy increíble. Entonces vamos a limpiar el tatuaje y vamos a setear otro lugar para continuar con esta charla que, pues, como ya están escuchando, está súper interesante. Un poco de todo, un poco de la historia de una de las mejores tatuadoras de la Ciudad de México. Gracias. Entonces, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya bajamos la recepción de Ajá. Black Flag. Ya están viendo tomas de cómo quedó esa gran hormiga chintolola de Azcapotzalco. Muchísimas gracias, hoy la verdad. Soy muy fan, como te lo estaba platicando ahorita un poco fuera de cámaras, me gusta mucho. He seguido ya bastantes años tu trabajo, Gracias. lo que haces, los estilos que has adaptado desde que te especializaste un poquito como en mandalas, Ok. puntillismo, y luego fuiste hasta la fusión, el nuevo concepto que nos platicaste un poquito ahorita Mexican que Soul. tienes de hacer conceptos e ideas mexicanas. Todo lo que salió ahí fue porque no quería poner en la página de Black Flag a cada tatuador y sus trabajos, sino quería manejarlo por estilo. Ok, Pero yo no tenía dónde poner mis trabajos y para mí sería grosero, aunque sea la que está sí, liderando el claro. estudio, que nadie se vea, solo yo. Ok, Entonces por eso le inventé el nombre ok, ok. y de ahí funcionó. No, Se hizo solo. está muy cool. Sí, de hecho creo que esas también son
de las mejores ideas, ¿no? Cuando surgen así, ¿no? por otra situación. Que a veces tú ni lo tienes contemplado, pero el destino, la vida, el cómo vaya fluyendo todo te hacen crearlo, son como los que más pueden generar como ese gusto Ajá, y a que al un final tercero, quien ¿no? está pidiendo el estilo Mexican Soul son los mismos clientes que por Exacto. alguna razón llegaron a la página, Justo, ¿no? o sea, se dio muy Ajá. orgánicamente. Esos son los proyectos que también están muy cool. Pues muchísimas gracias por eso. Vamos, ya platicamos un poquito de cómo fue tu historia, cómo fue tu evolución. Nos quedamos un poco en cómo se fue gestando ya la idea de Back Flag que empezaron, creo que en el World Trade Center, tenían algo por ahí. Ajá, Eh, bueno, el estudio que estaba ahí se llamaba Heritage ok, y yo entré ya que existía, ok, ok. pero terminó siendo lamentablemente una estafa por parte de uno de los socios. Ok, Pero la ventaja que tuve ahí parecía que era lo que tenía que pagar para que todo se acomodara. ok, Y los tatuadores que estaban en ese estudio se fueron conmigo a un estudio muy chiquitito que tenía en Escandón. De hecho, llevé a mi hija a una escuela en San Pedro de los Pinos y nos venimos caminando. Y resultó que ella quería seguir el mapa para llegar de su escuela a Black Flag. ok. Y nos mandó a esa ubicación, como que todavía sigue ahí pendiente Ah, en ok, el... ok, en el Maps, como Ajá. que toda es marca que está ahí. Y ahí duramos nada más como 2 meses, pero todos amontonados, porque era un departamento de 2 pisos y la parte de abajo yo la tenía como mi estudio privado y arriba era mi recámara. Ok. Y fue que pedí un préstamo al banco porque estaba muy endeudada por lo que había sucedido. Ujú, Para la primera inversión que hice en el World Trade Center me prestó mi abuela. Y para aquí tuve que pedir un préstamo para poder como echarlo a andar. ok, Y al principio que iba a ver los lugares, les decía para qué iba a ser y prácticamente te cerraban las puertas. Y la ventaja es que mi idea es que no fuera solo un estudio de tatuajes, sino que fuera un espacio multidisciplinario. ujú, Y entonces en vez de presentarlo ya como literal estudio de tatuajes y que me acompañara un tatuador a verlo, ya iba yo sola a ver las ubicaciones y les ok, contaba de cuál era el proyecto que quería hacer, sin mencionar literal tatuajes, ujú, y que ya tenía como 10 opciones para rentar. Y escogí esta ok, casa principalmente por el estilo Art Deco, siempre me ha gustado ok, mucho. sí, Habían unas que eran muy funcionalistas y así. Y me gusta mucho agarrar casas que no estén tan bonitas. Y está ok, pintada de azul rey por fuera. ujú, Y la parte de adentro también como medio, como la persona que la tenía yo creo que rentando antes o tenía mucho tiempo sin rentarse, no sé. ok, Estaba muy como deteriorada. ok, Y la doña dijo, pues así te lo rento y tú haces lo que, o sea, tienes que remodelar. ujú, Y eso me motivó más. ok, Y fuimos habilitando una habitación poco a poco. Primero fue una y ahí ok, tatuamos todos y como se iba generando más ok, ingresos iba haciendo otra. Le pagaba la deuda a mi abuela mm, y le pagaba la deuda al banco y así como que fueron ok, los primeros años de Black Flag que yo empecé a trabajar muchísimo sí, porque claro, tenía pues cerca casi de 400,000 pesos ok, empezando el estudio de deuda ok, ok, y lo bueno es que todo lo fui como logrando. ok, sí, Ujú. pues trabajando, ¿no? Ahora sí Ajá, que no hay mejor forma de saldar ese tipo de cosas que estar trabajando, estar dedicándole el tiempo, pues es lo que hablábamos, ¿no? O sea, si vas a emprender, si tienes esa idea, pues eh, ponerle el pecho a las balas y exacto. trabajar, ¿no? Ir trabajando en eso. ¿Por qué decidiste o por qué la idea surgió de hacerlo multidisciplinario? ¿De dónde viene eso? Justo porque nunca he podido estar haciendo una sola cosa Ok, desde que soy niña, ok, pero sí. también la carrera que estudié, que es diseño integral, te dan diseño gráfico, textil, industrial, de Ah, ambiente, ok, web y ya, así. ya viste, te Entonces, empapaste de eso. así, eso fue algo que me funcionaba mucho porque en un día podía hacer muchas cosas diferentes al mismo tiempo y se llenaba mi Mm, alma de lo que necesitaba ok, y prácticamente así es como quería llevar el estudio. ok, No lo terminé logrando, principalmente por las personas que estaban, era como mucha burla de qué era lo que quería hacer, que estaba picando aquí y allá y que ujú. si que a poco iba a vender quesadillas afuera. Y en mi diálogo en ese momento era, si necesito para generar ingresos, lo Lo voy a voy hacer, a ¿no? hacer, No me sí, claro. importa vender lo que sea, porque necesito cubrir algo, puede usted estar en otra situación donde solo generan lo que ganan, ¿no? Ok, Y algo que quería comentar es que estuvo muy raro porque con mi abuela, viendo ahora estos tipos de constelaciones familiares ok, y ok. que en algún momento me clavé mucho hace tiempo, pero Ujú, justo que la energía que te da para emprender proyectos es la del padre. ok, No crecí con mi papá, pero vi a mi abuela ya que estaba más grande. ok. Y creo que el hecho de que ella me diera el dinero para poderlo gestar, Ujú, hizo que tuviera tanta fuerza. ok, Y estuvo muy raro porque le estuve pagando y ella lo apuntaba.
Mm. y cada semana la veía solo los domingos, y cada domingo que le veía le daba dinero, Ok. y después se enfermó y ella había visto dónde quería su funeral, todo lo que tenía que hacer, entonces entró al Dalinde, y las cosas que tuve que cubrir Ujú. para, Para saldar para el eso. funeral y todo, o Ujú. sea, cuando apunté, como que saldé la deuda con mi abuela exactamente, ni un peso menos, ni un peso Ok. más, pagando lo del funeral y todo lo que me Ok. como correspondió en ese momento. Ok. Y se me hizo como algo mágico, como si ella supiera en qué ¿En qué momento tenía momento que iba a acabar cortarlo para que se la pudiera deuda? cubrir con lo, y no Ok. quedar, que a ella no le gustaba que alguien cubriera sus cosas, ¿no? Y cuando ya se empezó como a sentir mal, Ujú. no quería continuar como viva porque no quería depender de nadie. Ok. Ok. Y que se diera así me hizo muy raro. Sí, Ujú, son de esas casualidades de la vida que, como dices, ¿no? Está raro pero bonito, ¿no? Es como esa ujú. rareza agradable que dices, pues mira, o sea, tal vez fue una circunstancia extraña, pero al final me dejó como pues eso bonito y lo recuerdas como como con eso padre, ¿no? Con esa parte bonita de decir, mira, hasta este Ajá. momento se pudo hacer entonces siempre hubo apoyo por parte de tu familia, así para el tema de los proyectos, o No, no solo les fue costó. como mi abuela que apareció en ese momento. O sea, Ok. porque digo que no crecí con mi papá, era Ujú. la mamá de mi papá. Y mi papá murió cuando yo tenía 19. Ok. Entonces ya no me tocó convivir tanto con él. Mm. Y mi abuela se molestó mucho en algún momento y la dejé de ver hasta ya casi al final, Mm. donde pues ya no tenía tantas personas Y cercanas y me llegó. pude acercar y estar con ella. Estuvo muy bonito. Entonces también, pues todo, ¿no? Como que Ujú. toda la historia es así un poco de, justo en el momento que necesitabas, Ajá. llegó, te apoyó con eso. Y al final el dinero que me dio lo perdí en el primer proyecto, Ok. pero No, pues pero para fue mí parte. es lo mismo. O sea, si no hubiera invertido ese dinero en Heritage, Ujú. no hubiera tenido la facilidad de ya tener a los tatuadores que necesitaba para arrancar este. Sí, Fue como una inversión. como mencionábamos también hace rato, ¿no? Todas esas cosas que te van pasando, que van aconteciendo, pues te van formando, te van enseñando y te van como poniendo el camino, aunque no lo veamos de esa manera, pues como que te va poniendo el camino para llegar y construir pues lo que hoy ya tienes Ujú. cimentado, ¿no? Ya es construido. Además también estudiaste algo de arquitectura, pero me imagino que también te clavas un poquito Ajá, me gusta mucho eso. como en el Ujú. tema es más como en el interior, del exterior, un poco de La todo. arquitectura fue de Ujú. interiores. Ajá. Interior. Ujú. Entonces te gusta también Que como, realmente era como de, no sabía decoración, pero lo pusieron como con el nombre de arquitectura de ok. interiores. ¿Y eso crees también te ha funcionado el tema de tatuar? O sea, ¿crees que tiene algo que ver como ese gusto por la arquitectura en el cómo diseñas tus tatuajes o cómo los Me trabajas? adapto mucho a lo que quiere el cliente. Ok, Siempre creo que ese perfil me lo dio la carrera de diseño, que ok. normalmente tienes que cumplir a la Sí, marca, lo que sí, tiene que claro. ser. Entonces, cuando me pasó hace rato que me dijiste, hazme lo que tú quieras, necesito forzosamente una línea, porque, Ok, sí, pues, para ¿qué partir de puedo? algo. O sea, a mí qué me gustaría tatuarme. Ok, No siento que sea correcto tatuarte ok, lo que tú quieras en alguien más. ok, Pero tengo ahí como un diálogo entre la diferencia de arte, diseño ok, y tatuaje, que ok, también puede estar metido artesanía, ok, como esas líneas que lo dividen. Y ok, porque un tatuador que solo tatúa no puede ser artista. ok. Ajá. Porque, Obviamente me aviento ahí como peleas con personas que, ¿cómo me dices eso, no? pues justo ese, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué O sea, si lo ves? eres un tatuador que además generas obra, Ajá, ahí descargas la parte artística. ok, Pero sobre una persona, para mi punto de vista, no le puedes decir lienzo porque es alguien que está vivo. Y ok, forzosamente, un artista hace las cosas porque quiere, no sé, un trauma de infancia lo proyectas en el ok, arte, una cosa que te da muchas sublime lo proyectas en tu arte, pero es lo que tú quieres. Y en el tatuaje, eres el intérprete de lo que otra persona va a tener y el que va a dar el ok, diálogo de la pieza es la persona que lo porta. ok, Porque puede ser que hagas en un tatuaje en tres personas diferentes, pero va a ujú, tener un diálogo diferente hacia quien depende, lo ve. Y al final ok, es el arte en el cuerpo que quiera tener la persona que lo tiene. O sea, no sé. ok. Solo es intérprete. Sí, 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 no, o Ajá. sea, es completamente válido, ¿no? Cada quien tiene su Yo nunca me interpretación. haría, o sea, no habría pensado hacerme una hormiga, pero para ti tiene una Sí, sí, connotación sí. de Azcapotzalco, todo lo que son tus Sí, raíces y claro. gracias por escogerme a mí para plasmarlo No, porque me gracias, gustó gracias mucho. Ujú. por hacerlo. La verdad también me gustó bastante cool. Como dices, no es algo que tuviera en mente como de me quiero tratar una hormiga, pero viendo cómo la construcción, cómo empezamos a ver los bocetos, lo empezaste a construir, pues justo va un poco de la mano con lo que mencionas o has mencionado, ¿no?
el tatuar es interpretar esas emociones. Entonces, justo, ¿no? Tengo Tal una vez. facilidad increíble para eso. Yo creo que ha de ser también... Me han dicho que tengo TDA, pero no pienso hacerme un diagnóstico jamás, Ok. porque considero que todas las personas tenemos algo y Sí. el tener que encasillar a alguien en algo que tienes un... No considero que sea un padecimiento, sino puede ser hasta una virtud, Ujú. de que puedes percibir hasta, ah, mira, hizo las cejas así, se enojó de esto. Es muy fácil para mí o de llegar a proyectar algo en ver la opción A, B, C, D y qué va a suceder, ¿no? Ok, ok. ¿Y cómo trata de transmitir eso a la piel de alguien? O sea, esa emoción, ese sentimiento. Por ejemplo, ahorita que te platiqué y te dije, una hormiga, porque mi familia es de acá, por toda mi vida y así. En ese momento tú empiezas como a pensar, ¿cómo es ese mecanismo para empezar a decir, ok, quiero que se transmitir eso o que se sienta ese sentimiento que el cliente te platica al momento de contarte su idea, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo es la construcción para ti de, ok, ya me platicó que se puede significar esto o que significa esto para él? Ahora mi tarea es que eso se demuestre en su piel, ¿no? En su tatuaje. ¿Cómo trabajas ese proceso para ya transmitirlo al momento de Con el hacerlo? tuyo fue muy fácil porque tengo como mucho estudiado todo lo Sí, que es claro. la cultura mexicana antes Sí, de, todo lo mesoamericano. ajá, y al momento que quería hacer algo así, la hormiga, nunca había visto una hormiga en sello o lo que sea, fue buscar Sí, referentes claro. y luego con los poquitos referentes que teníamos irlo Irlo transportando, ¿no? adaptando. Ajá. Ok, pues siempre Fue buscar como, como eso, ¿no? y ya que tú digas, sí me gusta, ¿no? Por ejemplo, no me aferraría, a mí se me hacía que estaba interesante hacerlo desde vista Sí, desde la vista arriba, aérea. porque podías poner todas las patas y se vería más, Sí, como estela ajá, prehispánica, ¿no? exacto. Y el que no lo quisieras así fue como, bueno, no importa, no me aferro a una idea que Claro. podía ser mía, pero quería como que la vieras por si acaso si te prendía, ¿no? No, al final es Ajá, ese complemento, ¿no? O esa sinergia que se hace entre el cliente y tú, que digas, pues tal vez no, en este caso, ¿no? Tal vez no la viste así, pero pues los elementos, ¿no? Las antenitas, que ajá. fue parecido a lo que vimos, y adaptarlo eso, creo que también dota de esa autenticidad y de justo transmitir ese sentimiento y eso que evoca en el cliente, ¿no? Por ejemplo, a mí, es como, claro, o sea, todo, que todas mis raíces y toda mi vida que nació en Azcapotzalco y que he visto esa hormiguita, pues en cada lado que paso de por donde vivo, pues ahora ya tiene esa connotación y además ese estilo único y ese trasfondo que fue el platicarlo, el verlo Ajá. así, y así. Entonces también le da esa parte bonita. Además me generaba a mí como un poco que lo tuvieras tal cual era es el símbolo del Metrobús o del Es el metro metro de Azcapotzalco. ah, que ajá. Sí, sí, sí. Este, pero si tú hubieses querido, no quiero este porque es lo que siempre veía cuando me iba en transporte, Ujú. yo no me pongo en contra. Ok, ok. Ajá. Sí, también te adaptas, ¿no? Sí. Y de tantos años que ya llevas en el medio, ¿por qué crees que actualmente, o a qué crees que se deba que actualmente ya el tatuaje es mucho más aceptado que hace no mucho, hace tal vez 10 años? Lo que sucedió principalmente, o como yo lo vi, fue los programas de televisión donde salía Ok, Miami Ink ok, y Los Ángeles ok, Inc., donde las personas lo empezaron a ver como de algo aspiracional, ok. que no era tan malo, que podías ver el trasfondo de la vida que era de un tatuador, que los jóvenes lo empezaron, bueno, de ese tiempo, lo empezaron a ver como yo quiero hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y que la apertura de los papás, que la generación que está ahorita, que sean los de mi edad, Ujú. tal vez porque lo tuvieron más chico que yo, Sí, sí, ya están permitiendo que sus hijos se tatúen porque ellos están tatuados. Estoy sí, casi segura que va a venir una contracorriente donde la siguiente generación va a decir, no, ni sí, nada de repito. pelo, ni nada de tatuaje porque eso es de viejito Ok, y vamos a tener que estar todos skin, ¿no? ok, ok. O algo como en contracultural porque así es Sí, la sí, vida. sí, Y obviamente el tatuaje va a continuar, nunca se va a sí, terminar porque es algo que ya es parte sí, sí, sí. del humano desde hace millones de años. Ujú. Pero sí, el boom que tiene va a bajar muchísimo. Ok, Además, post pandemia mucha gente se dedicó a querer tatuar. ujú. Si no lo armaban de cualquier cosa que habían estudiado, eran Sí, sí, sí. tatuadores o por la ilusión o tener una vida más sencilla desde casa. Ok. Y eso dio un impacto muy fuerte porque son personas que no valoraron, o sea, son jóvenes que están tal vez trabajando en casa de sus papás, no Ujú. pagan renta, dan los precios muy baratos. Ok. Y si realmente amaras esto, no te bajarías tanto porque Ujú, no hay forma de tener una vida adulta ujú. con cobrando esa cantidad.
Sí. O sea, o sea, ahorita lo que está pasando, muchos tatuadores están haciendo otras actividades que a mí Ujú. se me hace que es algo muy bueno porque eso les abre la cabeza y seguramente cuando regresen a tatuar van a tener más Otra referentes para sí, lo que claro. van a plasmar. Porque antes solo soy tatuador y no puedo hacer otra cosa. Pero o sea, he platicado con muchos de, ay, pues yo me fui con un amigo a pintar coches porque me dijo que si le hacía como algo en Sí, sí. aerógrafo y se me facilitó. Ok. Y están metiendo el tatuaje en otros En otra elementos, ¿no? disciplina. O gente que alguien que se puso a hacer cosas de instalación eléctrica porque le gustó, que son muy buenos tatuadores, pero al Ujú. mismo tiempo puede ser que con un tatuaje de al día te mantengas, a diferencia de antes que era como mucha Mucho abundancia, flujo, sí. aunque todavía hay mucha gente que se tatúa, está ya distribuido entre muchas personas. Ok. Sí, creo que también como dices, siempre hay esa evolución para bien, pero justo está la tesis y la antítesis, ¿no? Como Ajá. dices, o sea, está la parte como ya aceptada, ya todo esto, pero también debe de estar la antítesis, la parte como dices, ¿no? Ya yo mi cuerpo lo quiero limpio, nada de tinta, nada de eso, o justo lo que dices, nuestra generación de papás que creció con tatuajes, tal vez sus hijos crezcan diferente, digan, no, yo no quiero tener tantos tatuajes, ¿no? O sea, a mí me gusta, o yo quiero esa limpieza o esa pulcritud en mi cuerpo, pues siempre tiene que haber. Y lo que está pasando es que tal vez son papás con tatuajes muy elaborados y salió esta corriente que están de muñequitos diferentes de todo el cuerpo Mm, chiquitos, sí, 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 que esa es como una antítesis de lo que era antes, ¿no? Si justo. el tatuaje llega a evolucionar a una forma tal vez más lineal o geométrica sin que haya tanta saturación, puede ser que perdure ahora un estilo así. Sí, un estilo más, Ajá. más limpio, fino, ¿no? De Ujú. línea más sencilla. Ok, pues Och, para irnos ya encaminando al final, siempre me gusta preguntar esto porque creo que es parte importante de cómo la persona se motiva a sí mismo a salir adelante. Tú que has liderado bastantes proyectos, que has estado al frente de bastantes emprendimientos y que te has tenido que enfrentar tanto con lo bueno, tanto con lo malo, ya lo mencionabas, ¿no? Que cuando te enfrentaste a la parte ya como del papeleo, lo burocrático, pues hasta tuviste esa decepción de cómo era el sistema. ¿En qué crees? ¿En qué te gusta creer? ¿En cómo riges tu fe en ti, en un Dios? ¿Cómo ves esa parte como esotérica? Yo, yo creo en tipo la naturaleza. Siento que si todas las religiones en vez de decir padre te vas hacia madre, Ujú. lo que trato de interpretarlo y trasladar las palabras que dicen en las iglesias hacia, si lo estuvieras hablando hacia la tierra Ok. o hacia la naturaleza, y todo embona perfecto. O sea, luego te diré como frases porque lo tengo que tomar literal, Sí, sí. pero que para mí se me hace como que es mucho sentido, es donde hay que agradecerle a la vida lo que tenemos Ok. y poderle regresar. Cuando tenía las gallinas y eso que trabajaba, iba como, era como darle a la naturaleza un poco de lo que es mi trabajo, porque actualmente el trabajo no es trabajar la tierra, Ujú. pero cómo puedes regresárselo, como las personas que llegan a tener santuarios o cosas así, siento que Ok. es adecuado, aunque sea un santuario de gallinas, que al final comas gallinas, Ujú. No, pero es pero parte de es un regresarlo, proceso, ¿no? ¿no? También lo que Ujú. mencionabas de los arbolitos que plantabas, que juntabas Ajá. ahí a los niñitos, ¿no? O sea, creo que también, digo, en ese entonces estabas muy niña, aún no había como esa noción de creo en esto. Ahí era porque quería que mi espacio donde habitaba fuera más bonito. Ajá, Y justo. me generaba mucha ansiedad ver que tiraban basura y esas cosas como, Pero ya había ese gusto como lo que mencionas de la naturaleza, ¿no? Como de brindarle algo más allá a la tierra o a la madre tierra que simplemente, porque ya el hecho de decir no me gusta cómo se ve porque hay basura o hay muy pocos árboles, yo quiero plantar lo mío, pues ya habla como de ese gusto ujú. por hacer algo y por En buscar cuarto cómo de primaria hacerlo. hice un poema para la naturaleza, para la escuela, y, o sea, ahorita lo veo y digo, qué chistoso que a esa edad pensaba eso, ¿no? Sí, justo, o sea, es algo Ajá. que pues con lo que ya, o sea, que ahora sí que ya está en tu disco duro, ¿no? O ¿Ves? sea, ya está No ahí. sé si todavía siguen haciendo en la prepa un examen para ver tu vocación, Ujú. que ya te dicen, tú vas a ser contador, tú no sé Sí, qué, sí, ¿no? como que te hacen Y ahí me pruebas. salió que iba a ser agricultor. Y me enojé muchísimo porque yo quería que me saliera algo de arte. Y decía, ¿cómo agricultura? ¿Qué? Pero al final creo que sí es algo que me apasiona mucho. Sí, creo que al Ujú. final es algo que tienes Y pues sabía bastante. el test, pero yo no. Y no confié en él, y siempre lo supo. Ujú. ¿Cómo te gusta inspirarte? ¿Qué usas para inspirarte en esos momentos que tal vez no haya mucha motivación, Si yo no música? me siento Mm, bien emocionalmente, prefiero no tatuar. ok, Porque siento que los tatuajes se van con esa energía. ok. Y que algo
que me gusta mucho es el grado como de error. Ya tiene mucho que no hago tatuajes con la plantilla y los pego, al menos de que Mm, nos ha pasado que vienen un grupo de extranjeros y todos quieren el mismo tatuaje, mm, pero normalmente todo lo dibujo a mano porque cuando lo estoy dibujando así que en conjunto con la persona, ujú. siento que el tatuaje tiene más vida Ok, y como que si resalta de todos los demás ok. o algo así, a que sea nada más un sticker, Un ¿no? Como que sticker. quedó ahí. Pues justo ese fue es mi primer freehand. ¡Ay, Sí, gracias! sí, 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 este que me hiciste ha sido el primer freehand. De los que tengo, pues todo ha sido como dice. O sea, sí se platica, obviamente, como el diseño y mira esto y lo otro, pero ese ha sido de que la plantilla, imprimir y esa fue la primera vez que con el plumoncito y se va dibujando también. Ajá. Y justo lo dota de esa esencia, ¿no? Como mencionas desde que agarra, o sea, desde que ves la piel en seco, en blanco y empiezas a bocetar y no, mejor así no, y borras y vuelves a hacer, le da una esencia bastante A veces me particular. tardo más en el dibujo previo que al tatuar, porque como son tus mismos trazos, Sí, sí, cuando pasas la máquina es lo que te va a dar. ok, Ajá. está muy cool. Entonces sí, que sepas que fue mi primer freehand, también te lo agradezco mucho. Y, Y de la pregunta que me hiciste, ujú, creo, o sea, siempre he dicho que lo que creo es en mí. en ti. O sea, está raro, es como de Snoop, ¿no? Pero es algo que antes de que lo dijera él lo tenía en la cabeza. Cuando algo tengo ganas de hacer, siempre lo he hecho desde que estoy chica. Ujú, Nunca siento que no tengo máscaras, a veces estoy muy transparente y que te tienes que proteger o cosas ok, así. ok, Y lo que llego a pensar lo digo. A veces me ha pasado que al día siguiente digo, ¿por qué dije eso? Y siento como un remordimiento que no me deja dormir. ok, Pero creo que no lo puedo como evitar y cuando algo se me mete a la cabeza siempre lo llevo a la realidad. ok, es parte, ¿no? Es Ajá, hay parte de cosas ti. que tengo y que desbloquear, como siempre he querido comprar una propiedad y no lo he logrado, ¿no? Como que pues, me ha tocado que me estafan, que no era ahí, que cosas así. Pero creo Como que es algo que vengo a trabajar. Sí, no, como mencionabas, ¿no? Es enfrentarte y toparte con esa realidad que pues a veces es muy cruda y pues muy cruel, ¿no? Pues ese tipo, ¿no? También lo mencionabas que en el estudio en el que estabas también fue con una clase de como de estafa, y entonces, Ah, en el de Heritage, ah, sí, pero ahí no lo viven. o sea, Pero justo, funciona. o sea, son como esas cosas que pues tú tienes toda la ilusión y las ganas y es un Ajá, golpe y así ahí en era como yo no seco, podía ¿no? creer que alguien invirtiera para hacer tranzas y podías generar riqueza haciendo lo correcto. Entonces O sea, como, como, y mi abuela decía en ese tiempo, el que es desconfiado o es ladrón o le han robado. Entonces, como, era como un alivio de, bueno, no se desconfiado porque no había vivido nunca esto, ¿no? Sí, pues muy Ajá, sabias palabras, porque sí, ¿no? O sea, justo, y me imagino que a partir de ahí, pues te ha enseñado y sí has aprendido como a tomar más. más o menos, cuesta trabajo. Ajá. Sí, porque pues también, pues es, Tengo mala memoria para las cosas negativas, aparte hay perdono fácil. como esa línea, ¿no? También entre, pues tampoco ser completamente desconfiado y no confiar con nadie y confiarte de todos, ¿no? O sea, también Ujú. es como encontrar en dónde se rige esa línea y en dónde está esa diferencia, pero justo, pues es algo que pues se tiene que ir trabajando y se tiene que ir viendo y creo que tú también solita como que empiezas a tener ya noción de, ok, ¿no? Como que Aquí sí, este, aquí no, o ajá, poner como límites principalmente. exacto, que te vibre, diga sí, no, justo, ¿no? Los límites, decir, no, pues, ¿sabes qué? O sea, tal vez sea algo muy bueno, pero pues este tipo de cosas no las, no las quiero, no van conmigo, mejor me voy, ¿no? O lo hago por mi lado. Entonces, pues también son esas enseñanzas yo los llamo, enseñanzas empíricas, ¿no? Que Ok. realmente no es algo que te rija, pero pues por el empirismo de la vida y de las situaciones que te pasan, suceden, ¿no? Choch, ya para finalizar, ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue? ¿Algunos proyectos que tengas por ahí en mente? Además de que ya platicaste de los estilos de tatuaje, ¿algo más que te gustaría emprender? ¿Algún otro proyecto que te gustaría retomar? Normalmente no cuento de lo Ok, que quiero hacer ok, ok, porque, eh, o sea, dividí este año en etapas de 3 meses. Estoy ok, manejando todo como en triadas, ok, ok, con la intención de lograr como los objetivos que quiero hacer en Black Flag en este año. ok, Y el siguiente, volver a abrir la posibilidad de ir a hacer expos internacionales. ok, Lo dejé de hacer estando embarazada. ok, Y ya Libby cumple 8 años, entonces ya ok. puede, o sea, ya no me necesita, van a Sí, estar sí, sí. tanto. Y voy a empezar como a salir de viaje, pero lo quiero hacer hasta el siguiente. Ok. Ajá. Sí, también yo comparto un poco esa idea, tampoco me gusta platicar mucho porque eh, siento que también hablarlo, externarlo, no quiero decir que se sala,
pero como que, no sé, No siento que te lo quemen las personas, pero se te quita el como, entusiasmo cada vez que lo platicas, se te va a ir un poquito de dopamina, otro poquito, y entonces ya cuando lo vas a hacer ya no sientes la misma exacto, sí. emoción. Sí, yo también soy un poco de esa idea de no ahondar tanto en que sigue, pero bueno, Y también vi otra teoría donde tú dices el mensaje a los receptores y entonces ellos lo van a interpretar de una forma. Si alguien tiene miedo, o sea, tu mamá, ¿no? Le cuentas, quiero ujú, irme de viaje a África con ujú, leones. ujú, Ella va a poner una barrera por su miedo de que te pase algo. Y claro, entonces el mensaje sí, llega ya ya está diluido con cada transgiversando, vez que lo cuentas claro. Sí, por es buena las teoría. creencias de las otras personas. No sé qué tan cierto sea, pero me gustó. Sí, no, tiene sentido, porque Ajá, justamente depende a quién le platiques, lo va a interpretar y tomar de cierta manera, ¿no? O sea, como dices, desde una preocupación de mamá de cómo te vas a ir con leones, hasta, perdón, te pasó con tu amiguita que contaste que se enceló de la idea que tú tuviste. ay, sí, esa. Fue mi Entonces, primera decepción. entonces, pues también pasa, ¿no? Esa envidia a quien sea que le platiques. Entonces, pues sí, el cómo tú transmites tu mensaje o la idea que tienes con esa pasión a quien se lo cuentes, pues ya va a pasar como por ese filtro y ya queda como ese sesgo de, la preocupación o la envidia o incluso la emoción, ¿no? También de una amiga cercana o tu hermana que Ajá, diga, claro, hazlo, ¿no? Pero al final ya como que nubla un poquito la veracidad de lo que vaya a ajá, pasar, ¿no? Igual, para lo que sea que venga con lo que hagas, con Black Flags, te deseo el mejor de los éxitos. Yo gracias. sé que vas a seguir triunfando como lo que has hecho. A veces pasa como platicaste por el tema pandemia, por el tema también de los individuos, que haya que frenar o recalcular el cómo haces los proyectos, pero al final tomar esa decisión, pues también Trae cosas muy buenas. O habla sea, de creo una que esta ahorita valentía. es increíble. Todo el mundo aporta, nadie toma, es un súper sano. Y eso está, se siente muy bien en el espacio. Sí, está muy, y pues Ujú, también lo que menciona, ¿no? O sea, de esa misma gente que te rodeas es como vas a llevar y desarrollar tu estilo de vida, ¿no? Si te ujú, juntas con pura gente que bebe cada día o que fuma seguido, pues hasta cierto punto tu vida va a ser así. ajá, exacto. Entonces, te deseo lo mejor, mucho éxito en todo. Muchísimas gracias por esta gran pieza. La verdad es que me encantó. Gracias. Está muy cool. Mi primer freehand, como te lo dije, la verdad también tiene ahí cositas particulares, ¿no? La entrevista, el primer freehand, lo que significa, el cómo lo construimos. Entonces, Muchas gracias me por volvió a entrevistarme dar. también. No, muchísimas gracias por Las preguntas. aceptar, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por también prestarnos el estudio para poder grabar, llevar a cabo esto. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Xochitl. Ok. Gracias. Gracias. Y para todos Ujú. ustedes que nos están viendo y escuchando, síganos en las redes sociales. En la parte de aquí abajo están las redes sociales. También aquí le están apareciendo las redes sociales de Soch, también las redes sociales de Backflag, para que si quieren agendar una cita, llenar de color, de vida su cuerpo, pues qué mejor Ujú. que con, ya lo dije desde el principio de esta plática, una de las mejores tatuadoras que tiene no solo la ciudad, sino toda la República Mexicana. Muchísimas Gracias. gracias por Ujú. el tiempo. Síganos en todas nuestras redes sociales, estén pendientes de todo lo que venga para Black Flag, para Soch y obviamente para mí. Nos estamos viendo en la siguiente plática. Gracias por ver y hasta la próxima.